Gloria al Señor. Buenas tardes a todos aquellos hermanos y amigos que me vayan a escuchar en este día. Este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Bien, vamos a estar presentando hoy otro estudio más y lo he titulado El don de lenguas. Y antes de empezar a desarrollar este tema, yo quiero dejarles saber algo que de repente lo va a ayudar a usted a comprender un poco mejor este problema de las lenguas. O sea, usted va a poder asociar esto que le voy a decir yo ahora y de repente le va a traer un poco más de luz a la hora de usted lidiar con las lenguas. Mire, la palabra griega que se usó para lenguas, cuando Pablo, dicho sea de paso, el único que habló de las lenguas fue Pablo. Y ya vamos a estar viendo un poco más adelante el por qué Pablo tiene que hablar de las lenguas. Con excepción, el día de Pentecostés. Pero bueno, esas lenguas no están en discusión porque los hermanos, los hermanos, escuche, mire, escuche aquí. Está la denominación de aquellos hermanos que se hacen llamar pentecostales. Y ellos usan las lenguas del día de Pentecostés para decir, bueno, por cuanto yo hablo en lengua, pues yo soy pentecostal, porque fue en ese día que vinieron las lenguas. Pero bueno, esto es una simple observación. Yo no tengo nada en contra de mis hermanos pentecostales. Ahora, el problema está cuando nosotros queremos coger aquella experiencia para traerla a las de Pablo y decir, bueno, yo me llamo pentecostal por aquel día, pero yo hablo otro tipo de lengua que son las que habla Pablo. Y es ahí donde vamos a entrar nosotros para ver dónde está el error. Porque no podemos coger la experiencia para coger y usar el nombre de pentecostal y no usar las lenguas. Y con el único objetivo de decir, no, aquellas fueron entendibles, pero las que habla Pablo no son aquellas, son otras lenguas. Son lenguas angelicales, lenguas desconocidas, lenguas extrañas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vuelvo y te repito, la palabra griega que se usó para lengua, ya sean la del Pentecostés o las del día o la de los 3 capítulos estos que habla Pablo, que vamos a estar estudiando en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Pues entonces estas lenguas que habla Pablo allí, dicen ellos que son diferentes a las del día de Pentecostés. Pero bueno, teniendo esto en mente, vamos a desarrollar este tema de las lenguas para ver dónde es que está el error. Y como dije anteriormente, mire, el único que habla de las lenguas es el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que discutir este tema con los corintianos? Esa es una pregunta clave, es la espina dorsal para nosotros poder entender qué está pasando con este problema de las lenguas entre Pablo y los corintianos. Escuche, porque Pablo escribió 14 cartas y en ninguna de ellas manda a nadie a hablar en lengua. ¿Y por qué aquí está esto? Bueno, mire, déjeme leérselo porque
usted tiene que a través de la escritura pedirle a Dios que el Espíritu Santo le alumbre el ojo de su entendimiento para que usted pueda discernir y aprender, que Él pueda iluminar su mente para que usted vea lo que está pasando. Porque muchas veces, de hecho, mire, yo no sé cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio y usted abre la Biblia allí como un religioso más. Y si no pone el dedo allí donde la abrió y lee lo que es eso, dice, ah, mira, el Señor me habló. O si no, empieza a leerla de corrido por ahí para allá. Una vez un hermano me dijo, hermano, y si yo quiero leer la Biblia, ¿a dónde empiezo? A mí me dijeron que empezara en Génesis. Pero cuando leo 5 o 6 capítulos, ya lo dejo ahí, no sigo más. Claro, porque estás leyendo en un lugar donde no tienes que leer. ¿Tú quieres a leerte el Viejo Testamento? Bueno, mira, cuando ya hayas adquirido conocimiento con el Nuevo, pues entonces tú puedes ir allá de vez en cuando para ver y tener algún conocimiento de lo que pasó. Pero aquello no es para ti. Yo sé que muchos se asombran con esto. Un día un hermano me dijo, o dijo por allá, no me lo dijo a mí personalmente. No, porque el pastor aquel dijo que había que quitar el Viejo Testamento. No, yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que no es para ti. Digo, si tú eres un hijo de Dios, si tú perteneces a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, el Viejo Testamento nunca se escribió para ti. Pero bueno, mira, para demostrarte por qué es que Pablo tiene que discutir este tema con los corintianos. Primera de Corintios, capítulo 12, vete un momento conmigo allí, versículo 1. Dice así: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevando como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, aquello que ustedes hacían antes, que el diablo los poseía y acababa con ustedes y hacía que ustedes hicieran esto y aquello, pues ahora no es así. No es como dicen los hermanos hoy en día, que hay cristianos endemoniados. No, señor. Eso pasaba cuando ustedes estaban, como dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:19, cuando ustedes pertenecían a ese mundo, al diablo. Pero ahora no. ¿Qué diablo puede entrar en mí morando Jesucristo en mi cuerpo, en mi espíritu? ¿Qué diablo? Ah, pero estamos acostumbrados a traer las experiencias del viejo pacto y tirárselas arriba a la iglesia. Por eso es que usted ve que muchos tienen hasta ministerio de echar el demonio fuera, de echarle demonios fuera a los hermanos. Pero mire, versículo 3. Por tanto os hago saber, corintianos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que sea cristiano, que el Espíritu de Dios more en él, y no que sea religioso, porque hay muchos que están sentados en el banco de la iglesia allí, que no han nacido de nuevo. No. Estoy hablando de aquel que tenga el Espíritu de Dios adentro, nunca en su vida va a llamar maldito a Jesús. Entonces, escuche bien aquí, porque aquí ya con este versículo 3, ya usted tiene ya la respuesta del por qué Pablo tiene que traer las lenguas a los corintianos. En otras palabras, mi hermano, mire, o mis hermanos, porque esto no es personal con nadie, esto es en general. Y este estudio lo traigo, mira, no para que tú dejes de hablar en lengua. Ese es tu problema. Pablo dijo, tú tienes fe, tenla para contigo. ¿Ok? Sino que mira, para aquellos que quieren alcanzar un grado de madurez mayor del que tienen, pues aquí tienen. De lo contrario, pues quédate como está, no crezca, ese es tu problema. En definitiva, el que te va a hablar es Dios a través de su palabra, la cual yo estoy predicando hoy.
Lo demás no es problema mío. Pero mira, lo que dice aquí el versículo 3 es de que esos corintianos, mire, esos corintianos eran candela, ¿vio? Eran fornicarios, eran desobedientes. Mire, no sé cuántas cosas, todas las cosas malas las tenían ellos. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, vuelvo y repito, en este versículo 3, es que el espíritu que estaba morando en los corintianos, por el cual ellos estaban hablando, no era el espíritu de Dios. Además, mira, a continuación en el versículo 4, Pablo les empieza a explicar a ellos para que ellos se den de cuenta que estaban hablando por otro espíritu. Dice el versículo 4, ahora bien, Pablo les empieza a explicar cómo es que funcionan los dones del espíritu, porque eso es otra cosa. A veces pensamos que eso es algo nuestro, y usted ve los hermanos que entran por allá y desde que abren la puerta, bim bam, bim bam, bim bam, bim bam, parecen una escopetica de Perli, tirando lengua por donde quiera. Eso es sin contar que después se paran y te dicen, porque el Señor me dijo. Y usted le pregunta, pero ven acá y esto es así. Dice, sí, el Señor me capacitó a mí con este don, y yo cuando yo quiera y cuando yo puedo hablarlo. Bueno, ya usted sabe el grado de madurez que tiene. Eso es todo. Mire lo que dice aquí. Ahora bien, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Explicándole Pablo a ellos, como dándole a entender que por cuanto los dones son del Espíritu, pues el Espíritu no se puede equivocar y llamar maldito a Jesús. Versículo número 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para decirle maldito a Jesús. Mire, lo mismo pasa hoy día. ¿Por qué? Mira, un día se paró uno por allá y dijo, no, esto es de esta manera. Y lo vamos a hacer de esta manera. Y aquí hay que hablar en lengua. Y esto es así y es asado. Bueno, pues eso es lo que tienen los hermanos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por sacar un pasaje fuera de contexto. Y hacer que éste diga lo que ellos quisieron que dijera. ¿Usted escuchó? Mire, se lo voy a mostrar. Voy a hacer un momento conmigo allí a Marcos 16, 17. Dice así. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Bueno, aquí está, dicen ellos. Ustedes disculpen que está aquí sonando ahora otra vez el teléfono de la iglesia. Pero ahora, después que ya termine el mensaje, deme un segundito. Si tiene alguna petición de oración, por favor déjela después del... Ok, ya colgaron por allá. Bien, ustedes disculpen, es que yo estoy grabando aquí en las oficinas de la iglesia. Pero bueno, dicen ellos, ¿no? Bueno, aquí está. Dice Marco aquí que cree, pues puede hablar las lenguas, está capacitado. Entonces vienen otros por allá y te dicen, sí, porque el Señor nos dejó un legado. Y ese legado es que todo aquel que cree que ha nacido de nuevo, pues está capacitado para hablar lengua. Por eso usted oye por ahí, arriba, la congregación completa. Y si no, todavía no, pídasela al Señor que se la da. Empieza a practicarla.
Mire, eso es una falta de respeto. ¿Y por qué es eso? Porque están sacando a Marcos 16, 17 fuera de su contexto. Pero bueno, mira, yo le voy a hacer una pregunta a usted, porque de esto se trata. Tenemos que aprender, para eso es este estudio. Escuche aquí. ¿Cómo es posible que el mismo Jesús, que está diciendo aquí en Marcos 16, 17, que todo aquel que cree puede hablar las lenguas, pero no tan solo eso, sino que es el mismo que le dijo a Pablo que escribiera esto que está ahora o que estamos leyendo nosotros, que Pablo le está diciendo aquí a los corintianos? ¿Cómo es posible que el mismo Jesús se haya equivocado con lo que le dijo a Pablo que escribiera? Tiene que hacerse esta pregunta, mi hermano, para usted poder continuar y entender lo que está pasando. Usted no puede ser uno de estos más del montón que coge un versículo para hacer una doctrina. No. Mire, porque entonces viene aquí Pablo ahora y le echa abajo lo que usted acaba de decir. Primera de Corintios 12, 28. Mira. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, o los que ayudan, disculpe, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahora pasa a decir Pablo en el 29 y pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y escucha, ya que estamos pasando por aquí, un segundito. Aquí dice, ¿son todos apóstoles? ¿Y por qué hay muchos que se proclaman apóstoles hoy? Pastor, pero el problema es que Pablo se equivocó, porque apóstol lo que quiere decir es enviado, y todos somos enviados. Bueno, escucha aquí, porque el problema está en eso. Si es verdad que todos somos enviados a predicar el evangelio, porque es la única vía que la persona se va a salvar, escuchando el evangelio de Jesús, escucha aquí. Pero eso no fue lo que quiso decir Pablo, porque entonces dice aquí en el 29, ¿son todos apóstoles? Claro que no. Por eso es que a la hora de Pedro escoger allí el sucesor de Judas, dijo, es necesario que para nosotros escoger un apóstol para que reemplazca a Judas, tenemos que escoger de uno que no solo haya caminado con nosotros y con Jesús, sino que sea testigo de su muerte y su resurrección. ¡Wow! ¿Y dónde quedan los de hoy? Bueno, mira, nuevamente, ese es el problema de ellos, de cada quien. Pero la Biblia dice, mira, que no, que son falsos. Pero bueno, mire, volviendo a las lenguas, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua. No. Entonces, ¿por qué no concuerda Pablo con Jesús? ¿Por qué no concuerda Pablo en Primera de Corintios 28, 31 o al 30 con Marcos 16, 17? Digo, porque si usamos el mismo razonamiento de los hermanos que hablan en lengua hoy, pues entonces Pablo dice aquí que no, que las lenguas no son para todos. Entonces, pastor, ¿la Biblia se contradice? No. El que se contradice fue el hermano que sacó a Marcos 16, 17 fuera de contexto.
Pero mire, yo lo voy a llevar allí. Yo le voy a enseñar a usar el contexto inmediato de la escritura. Escucha, porque acabamos de usar el contexto general. O sea, usamos a Marcos, al mismo Jesús hablando en Marcos 16, 17, y usamos a Pablo en otro lugar, en otra escritura, otro libro, hablando del mismo tema. Eso se llama contexto general de la escritura. Pero ahora vamos a volver a Marcos y te voy a enseñar el contexto inmediato de Marcos 16, 17. Vamos aquí a aplicar una buena exégesis de este pasaje. Vamos a desmenuzarlo así, como cuando usted coge la carne ripia y le hace así pedacito a pedacito. Bueno, pues vamos a hacer eso para que usted pueda entender qué es lo que está pasando. Mire, Marcos 16, pero vamos a cogerlo en el versículo 1 para poder sacarle aquí el zumo a lo que quiso decir en realidad el Señor Jesús. Mire, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salió el sol, o ya ha salido el sol, disculpe. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id a hacer o decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él le dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, se fueron asustadas de allí, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Versículo 11, muy importante, subráyelo. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Palabra clave o palabra clave para el contexto de Marcos 16, 17. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Tampoco creyeron. Finalmente se apareció el mismo Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Wow, ahí está, mi hermano, el contexto de la escritura. Entonces viene el 15 y dice: Jesús les dice a ellos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice la versión Reina Valera,
seguirán a los que creen. Erróneo. Erróneo. Aquí es donde está el error. El idioma original no se usa la palabra a los que creen, sino la palabra a los que han creído, tiempo presente, mas no futuro. A los que han creído ¿en qué? En lo que acabamos de leer, en los que creyeron que cuando María les dijo que Jesús había resucitado, pues muchos de ellos no creyeron. Pues entonces Jesús le dice que las señales iban a seguir solamente a los que creyeron. De todos los discípulos, los apóstoles, pues nada más que iban a seguir a los que creyeron. Pastor, pero otras personas hicieron milagros después. Mira, no te preocupes, porque lo que pasa es que de estos que creyeron, a los cuales Dios capacitó, y ellos escogieron y dijeron, mira, tú vas a ayudarme en el ministerio, como fue el caso de Esteban y como fue el caso de Felipe, pues entonces tenían la autoridad, ¿me entiendes?, para poder hacerlo. Pastor, pero entonces quiere decir de que nosotros hoy, para hacer milagros y esto y lo otro, mira, déjame decirte una cosa. Los milagros que suceden hoy no los haces tú. Los milagros que suceden hoy son obra de Dios a través de su Espíritu Santo y los hace cuando Él quiere y en el que Él quiere. ¿Ok? Tengo un mensaje allí que se llama Señales y Milagros. Lo puedes ver allí en la página de YouTube, en la de la iglesia, o lo puedes solicitar. Escucha, para que te informe por qué estuvieron vigentes los milagros y las señales de la manera que estuvieron en aquel tiempo. ¿Que Dios hace milagros hoy? Sí, pero no es a través de tu decreto, no es a través de tu declarar la palabra, no es a través de tu ayuno, ni tu ferviente oración. No, señor. Una cosa es el ministerio que tenían estos apóstoles, que mira, dicho sea de paso, no fallaban en ninguna. ¿Por qué? Mira, te lo voy a leer un momentico bien rapidito. Me voy a salir de aquí para que no te quede la menor duda. Juan, vete al Evangelio de Juan, capítulo 20, bien rapidito ahí. Déjame buscarlo porque esto no estaba aquí en este estudio, pero mira, ya llegué aquí. Gloria a Dios por la ciencia. Dice el profeta Daniel dijo, y en los postreros días la ciencia aumentará. Gloria a Jesús. Tengo una Biblia aquí electrónica. Wow, en la computadora aquí de la iglesia. Óigame, que tengo aquí todas las Biblias habidas y por haber. Y en un momento nada más que hago un clic y ahí estoy ya. Gloria a Jesús. Pero mira, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito y se han hecho para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tenga vidas en su nombre. O sea que Dios le plació. Y de hecho, cuando tú te estudias allí los 4 evangelios y el libro de los Hechos, tú vas a ver lo que dijo Jesús allá en Mateo 10:5, que dijo, mira, no vayas a hacer esta señal ahí a estar los gentiles. No, esto es para mis hijos que se perdieron. Estaban perdidos, vine a buscarlos. No quisieron creer que yo era su Mesías. Háganmele señales aquí. Y aquí todo va a ser ahora por señales. Dice que el 99.9 de ellos, todos creyeron por las señales. ¿Por qué? Porque en aquel pacto Dios le plació que fuera así. Y ahora, no, ahora dice la Biblia, el nuevo pacto dice ahora que no es por señal,
El pacto cambió. Ahora es por oír el evangelio. Romanos 10:8 en adelante. Apréndetelo de memoria. Dice que ahora nuestra fe se activa, se hace cuando nosotros oímos el evangelio. No es por ninguna señal. Pero bueno, mira. Vamos a terminar con el versículo 12 y vamos a empezar con el 13. Pero antes quiero volverte a repetir. Contexto de la escritura de Marcos 16:17. El idioma original no dice que las señales estas seguirán a los que crean. No, a los que han creído, tiempo presente. ¿En qué? En que Jesucristo había resucitado. No lo creyeron. Por eso es que tú no ves a todos los apóstoles haciendo señales. No, porque no todos creyeron. ¿Te fijaste? Bueno, mira, vamos a comenzar con el versículo 13 para seguir con esta situación de las lenguas. Y dice 13:1. Dice Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pues es lo mismo aquí el hermanito, la hermanita que es birimbambam, birimbambam, birimbambam. Pues mira, a veces hasta miran por arriba del hombro al hermanito que no habla en lengua. Hasta le dicen que no tienen el espíritu, que no son salvos, que no se van si llega Jesús esta noche. Están haciendo diferencia de personas. Pero mira, déjame decirte, aquí Pablo no está diciendo que él hablaba una lengua angelical, sino que lo que está tratando de decir, que si por alguna casualidad él la llegase a hablar y tuviera todas las demás cosas que aquí se siguen diciendo, pero no tiene amor, pues de nada le vale. Eso es todo. Pablo no está diciendo que él hablaba una lengua angelical. Y mira, dicho sea de paso, para que no te confundas, todas las veces que tú veas a los ángeles hablando, el ángel de Jehová y esto y lo otro, todas estas cosas por ir para allá, pues tú vas a ver que hablaron un idioma humano. Así que no te es razón ninguna para coger la palabra angelical para decir, no, esta lengua que dice Pablo aquí que él hablaba, pues es una lengua que no se entiende. No, estás equivocado o equivocada. Mira, verso 2. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es una comparación que está haciendo Pablo. No está afirmando aquí nada de esto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quebrantado o quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Disculpen, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mira, tenga en cuenta este verso para que se lo pueda aplicar un poco más después, cuando lleguemos al capítulo 14, versículo 2. Ya mismo vamos a llegar allá. Dice el versículo 9 del capítulo 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué dijo Pablo en parte? Claro, porque no tenían la Biblia como la tiene usted y yo la tenemos hoy en día en su totalidad. No,
Profetizaban en parte según Dios le daba que dijeran o que escribieran. Por eso que era en parte, no tenían todo el consejo de Dios completo como lo tiene usted y yo hoy. Dice el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué era esto perfecto que habría de venir? Note que no dice perfecto como si hablase de Jesús. No, sino que dice lo perfecto, hablando de algo y no de alguien. Y claro, se estaba refiriendo, vuelvo y repito, a la formación del Nuevo Testamento, el cual no estaba formado en ese entonces. Y esa era la única manera de que el Padre podía comunicarse con ellos. Mira, aún con los incrédulos. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No son las lenguas, no, es el amor. Bueno, mire, pasemos al capítulo 14, que para mí es el capítulo, disculpe, más problemático de los tres para estos hermanos, pero es más decisivo para entender bien el tema de las lenguas que Pablo le explica a los corintianos. Escuche, versículo 1, Primera de Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y este versículo usted tiene que entenderlo, pero mire, a la perfección. Porque si usted no entiende este versículo número 2, usted va a estar perdido por siempre. Y no solo eso, sino que no va a tener acople escritural. ¿Me entiende? Su pensamiento, su raciocinio, su sentido común no va a poder conectarlo con la palabra. Y claro, cuando dice aquí que no habla a los hombres y que nadie lo entiende, pues mira, lo que está diciendo es de que vamos a decir en esta congregación o en una de las congregaciones de ese tiempo había un incrédulo ruso, pero los demás de la congregación eran hispanos, eran españoles, cubanos, puertorriqueños, yo no sé, del país que fuera. No se me ponga usted celoso aquí ahora porque no mencioné el suyo. Escuche aquí. Al cual Dios quería hablarle. ¿Y cómo lo iba a hacer si no existía la Biblia? Pues tenía que ser mediante el idioma ruso. Porque mire, escuche aquí. ¿Qué razón tendría un mensaje en lengua o idioma si los hombres presentes no lo iban a entender? Pues precisamente por eso no solamente Dios proveía a través del Espíritu Santo, el cual ya leímos que usa los dones cuando Él quiere, en el momento que Él quiere y para provecho de la iglesia. Como en este caso que estoy explicando yo, pues en esa congregación hay una persona que no tiene el mismo idioma del incrédulo
presente, visitante, pues entonces Dios quería hablarle al incrédulo, pues Dios traía un mensaje en lengua a través de un hermano que no conocía el idioma de ruso. Y a la misma vez, pues si Dios quería, escuche, porque no era obligatorio, si Dios quería que la iglesia escuchara y se edificara y creyera en que Jesús era real, pues entonces Dios traía o capacitaba, o el Espíritu Santo en ese mismo momento le daba la interpretación a otro hermano para que la iglesia se edificara. Dice el versículo 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A los hombres de esa misma iglesia. Pues entonces ya no podía decir que nadie lo entiende. Claro, porque la profecía era la que usaba Dios para sus hijos, para la congregación, no para el incrédulo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Por lo mismo, no tenían la Biblia en sus manos. Ahora, ponga atención aquí, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Escuche aquí, porque aquí hay dos cosas involucradas. La primera es que esta palabra extraña, como para darle hincapié, los hermanitos estos que hablan una lengua que no se entiende, esta lengua de jerigonza o balbuceo, pues entonces se apoyan acá. No, nuevamente, el idioma original, o en el idioma original la palabra extraña no aparece. De repente, escuche, porque esto es, como decía Pablo, esto lo digo yo, esto no es del Espíritu, ni está en la Biblia. Esta es una suposición mía. De repente los hermanos que tradujeron la Biblia a nuestro idioma pusieron esto para que usted entendiera que se refería a un idioma extranjero, y no para que usted diga hoy en día que se trata de una lengua no entendible. ¿Usted escuchó? Dice el versículo 5: así que quisiera que todos vosotros hablares en lengua, pero más bien que profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué Pablo les dice que quisiera que todos ellos hablaran en lengua? Porque esa era la manera en que el Padre se iba a comunicar con el incrédulo. Y mire, aquí ahora en este versículo 6 viene algo bien destrozante para aquellos hermanos que quieren dar por válida, vuelvo y repito, todas esas jerigonzas o balbuceos que se hablan hoy. Escuche bien aquí, ponga mucha atención. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué os aprovecha si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pero bueno, ¿cómo va a decir esto Pablo si en el verso 2 dijo que cuando tú las hablas, te edificas a ti mismo y hablas con Dios? Bueno, pues para que tú no tengas tropiezo, escucha, debes leer o interpretar el versículo 2 a la luz del versículo 6. Y no solamente del 6, sino que todo esto que vamos a leer ahora.
Pero mira, tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué Pablo les tiene que traer a ellos esta explicación? Bueno, porque precisamente las lenguas que estaban hablando los corintianos no provenían del Espíritu Santo. Pues entonces Pablo aquí les explica a ellos que las lenguas del Espíritu tenían que ser entendibles. Glosa, idiomas. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, disculpe, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, escuche, porque está haciendo esta comparación con las lenguas de ellos, no se equivoque, no se me pierda. ¿Quién se preparará para la batalla? Aquí viene la comparación. Así también ustedes, corintianos, si por la lengua que están hablando no dieren una palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que están diciendo? Porque están hablando al aire. Nuevamente, ¿cómo hablo al aire si dijo Pablo en el versículo 2 que hablaba con Dios? ¿Cómo es posible que diga Pablo aquí que hablo al aire? ¿Se está contradiciendo Pablo o la palabra de Dios? No, querido hermano, tienes que salir del error en que te encuentras, dejar la tradición y toda aquella enseñanza que te tiraron arriba, que no son bíblicas. Versículo 10. Tantas clases de idiomas seguramente hay en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Escuche, ninguno, incluyendo las lenguas del tiempo de Pablo y las de hoy. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que las habla, y el que las habla será como extranjero para mí. Versículo 12, nuevamente, así también vosotros, que anheláis. Y claro, esto de que anheláis lo que quiere decir es de que no eran de ellos, sino que era un deseo, era un anhelo de ellos, que tenían que anhelar lo que el Espíritu Santo lo usara a ellos. Pero no es como hoy, que los hermanos se disparan por ahí para allá como si eso fueran de ellos. Y no, yo los hablo y los hago cuando me dé la gana a mí. Qué falta de respeto, mi hermano, con los dones del Espíritu Santo. Escuche, del Espíritu Santo, no suyo. Así también vosotros, versículo 12, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No para decir que Jesucristo es maldito. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, nuevamente, la palabra extraña no se encuentra en el idioma original. Pida en oración poder interpretarla. Claro, porque si no hay interpretación, mira, tienes que callarte, porque entonces eso de que Dios me dijo y lo que Dios me dijo no concuerda con su palabra, pues tú eres un adivino más de eso para allá, igualito Walter Mercado. Porque si yo oro en lengua desconocida, nuevamente la palabra desconocida tampoco está en el idioma original. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cómo va a ser si dijo Pablo que yo mismo me edifico? ¿Va entendiendo usted? ¿Va comprendiendo? Bueno, yo espero que sí. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire, Pablo no se puede contradecir. 16. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Así es.
No es a través del hermano que se para y dice, Dios me dijo. No, porque tú a la verdad das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué? Porque no entendió la locura esa que estás hablando. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Escuche bien aquí, cuando Pablo les dice esto aquí, se refería no tan solo a todos los idiomas aquellos que Pablo hablaba, sino a todos aquellos en los cuales el Padre había traído por medio de él para hablarle a cualquier incrédulo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, o sea, en otro idioma. ¿Por qué? Porque las lenguas no son para los cristianos. Por eso es que Pablo no le daba tanto énfasis y dice aquí en el 19, en la iglesia yo prefiero hablar con mi entendimiento y no en lengua desconocida, en otros idiomas. Y claro, eso era un deseo de Pablo, porque a la hora de que el Padre o el Espíritu Santo lo iba a usar a él para hablarle al incrédulo presente, Pablo no se podía negar. Es simplemente un deseo de Pablo. Mire, versículo 20. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Subraya esa palabra, a este pueblo, no a los incrédulos de hoy. Escuche, hoy no es por lengua, ya tenemos la Biblia en nuestras manos. Zacarías 13 dice de que es incierto, que las lenguas no son para hoy. Las profecías esas de que Dios me dijo, no, dice Zacarías que no son para hoy. Mentira. ¿Y por qué estaban presentes en el tiempo de Pablo? Porque no tenían la Biblia. Y ahora, ahí la tienes tú. Ahora no es por señal, ni es por profecía, ni es por lengua. Ahora mira, es a través del Evangelio de Jesús. Eso es todo. Lo que tú quieres saber, ahí está. No hay profecía nueva. Mira, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, apréndetelo de memoria, no a los creyentes, no me vengas a mí hablando en lengua, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, en aquel tiempo, no ahora. Mire, qué clase de pena para los hermanos. Wow, tremendo bochorno. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que están locos? Claro, eso es lo que dicen hoy en día también, que están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y cuando dice aquí tiene, no es que, oye, yo tengo una aquí, me vino a la mente, la voy a hablar. No, tiene que el Espíritu Santo te decía, oye, levántate y di esto, que hay una persona aquí que quiero que lo oiga. Pues entonces usted levantaba su mano y todo con orden, y yo tengo una profecía y el Señor me está quitando hablar y usted empezaba a hablar por el Espíritu ahí. Y así sucesivamente.
¿Y cómo va a haber edificación si la lengua no se entendía? ¿O no se entiende hoy en día? Claro que no puede haber. 27. Si habla alguno en lengua extraña, nuevamente la palabra extraña no está en el idioma original. Sea esto por 2, a lo más 3, por turno, y uno interprete. O sea, que no se podía levantar todo el mundo ahí, no, que no. Si el Señor le daba a uno y después a lo mejor el Espíritu quería que otro hablara, pues así, por 2 o 3 para que no hubiera confusión, porque había uno a lo mejor que se levantaba y decía, no, yo también, Dios me dijo. No, un momentico, esto es por orden. Y aparte de eso, si el Señor te mandó, no solamente vamos a poner hasta 3, sino que vamos a ver la interpretación. Porque si no hay interpretación, pues entonces tienes que callarte. Como dice aquí el 28. Y si no hay interpretación, cállate la boca. Y hoy te dicen, no, porque cuando el Espíritu me toma, yo no puedo parar. Mentira. Mira lo que dice el verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. Y lo mismo es para el que habla en lengua, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pase un momentico al 39. Así, hermano, procurar profetizar y no impidar el hablar en lengua. Claro, porque esta era la manera que Dios le iba a hablar al incrédulo a través de la lengua en aquel tiempo. Dice el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Wow. Mire, gloria a Dios por su poderosa palabra, mi hermano. Y como le dije al principio de este estudio, yo no traigo este estudio para que usted deje de hacer lo que usted hace. Vuelvo y le repito, ese es su problema. Usted viene hablando en lengua por ahí, ese va a ser su problema. Yo no lo voy a criticar. Yo no le voy a decir hijo del diablo. Yo no le voy a decir que yo sé más que usted. No, señor. Aquí está la palabra predicada. Si el Señor le habla a través de ella y le hace entender de lo que hemos hablado aquí hoy en lo correcto, no porque venga de mi persona. Mira, no sea altanero. No, sea humilde. Porque es para el Señor, no para conmigo. Al a usted ceder y decir yo estaba equivocado, pues usted no está yendo a mi favor. No, señor, porque después de todo no es mi palabra la que está siendo predicada. Es la palabra del Señor que ha estado miles de años ahí. Lo que pasa es que como tú te encargaste más de seguir a la tradición, a los que esto, que no, que Dios me dijo y que para allá y que para acá, y a las emociones, pues mira, entonces estás enredado en todo eso, que tienes el pelo tuyo religioso es tan grande que no te deja ver la verdad del Señor. La verdad de su palabra, no la mía, vuelvo y te repito. Pero bueno, yo espero, mi oración es que Dios te alumbre el ojo de tu entendimiento para que tú puedas ver cuál es la verdad. Eso es todo. Yo no te estoy diciendo que dejes de hablar en lengua. Si tú crees otra cosa, eres mi hermano todavía. Si viene el Señor esta noche, nos vamos los dos para allá al encuentro del Señor. Gloria a Jesús por su don inefable. Mire, por esa salvación, por esa muerte que fue allí a pagar, por ese pecado que nos condenaba, por esa condenación que venía sobre nosotros. Qué bueno que podemos decir ahora lo que dijo Pablo allí en 1 Corintios 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Precisamente por eso, porque Él vino y se la llevó Él allí en el madero. Como dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Claro, ¿por qué fue maldito? Ah, porque la maldición que venía sobre nosotros, Él se la llevó, la pagó allí con esa muerte. Muerte y muerte de cruz. Mira, por eso es que tienes que darle gloria a Dios, alabarlo, glorificarlo y darle gracias todos los días. No solamente el 25 de diciembre. No. Tienes que celebrar su nacimiento en tu vida
todos los días de tu vida. Solamente con pensar dónde es que ibas tú, camino a dónde ibas tú. Mira, léete la parábola de Lázaro y el rico ahí en Lucas 16. Para que tengas un pedacito de una foto, una pequeña fotografía de dónde es que tú ibas a ir. Creo que comienza en el versículo 23, si mal no me recuerdo. Pero bueno, nuevamente, este ha sido el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida, que se despide de ti, deseándote, como siempre te digo, ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Gracias y paz sean a tu vida. Y mira, antes que se me olvide, si me quieres contactar, puedes hacerlo a través del teléfono de la iglesia 352-307-2748, o puedes hacerlo al teléfono celular mío, mi teléfono personal 352-426-1182. Puedes también escribirme a mi correo electrónico, el cual es laceli85, LAZELI y latina y de puntico 85 @aol.com. Puedes hacerlo también allí a la página de nuestra iglesia en Facebook por Iglesia Agua de Vida, o puedes entrar a YouTube allí en el internet y puedes buscarme como Pastor Lázaro González. También lo puedes hacer allí por Google poniendo Pastor Lázaro González. Bueno, sin más, me despido de ti y será hasta la próxima ocasión. Gracias y paz.